Bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de talleres que hemos denominado la organización del cuidado al centro, dirigido a dirigentes que tengan interés justamente en profundizar sus conocimientos y hacer réplica de los contenidos a sus propias bases, a sus propias organizaciones. Bueno, la sesión 2 que hemos denominado ¿Cómo se ha abordado los cuidados en Chile? Intentará responder justamente esta pregunta. Sus principales contenidos buscarán identificar las políticas del cuidado que se han desarrollado en nuestro país y también en algunos países de la región. Vamos a intentar comprender los principios orientadores de estos distintos sistemas, vincularlos al rol del Estado y la definición de los cuidados adoptada por estos países. También vamos a revisar en forma general algunas experiencias de construcción de sistemas integrales del cuidado, como por ejemplo en países como Ecuador, México, Uruguay y en Chile. Mi nombre es Nayeret Quevedo, soy la secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur y esta mañana me corresponde iniciar esta actividad formativa. Bueno, el COVID ha expuesto las desigualdades estructurales actuales, ocultas muchas veces a simple vista, y ha acentuado muchas de ellas también. Muchos trabajos de primera línea que mantienen nuestra comunidad en funcionamiento está dominado por mujeres. El sector del cuidado, el sector de la salud, los servicios de limpieza, el cuidado de niños, niñas y niñas, entre otros. Estas trabajadoras están infravaloradas, mal remuneradas, sujetas a empleos precarios y muchas veces también a petición de trabajar absolutamente gratis y privadas de los derechos laborales fundamentales. La COVID también reveló esta doble carga a la que se enfrentan las mujeres en muchos hogares al asumir la responsabilidad del trabajo no remunerado en el hogar y al mismo tiempo el trabajo remunerado, ¿no? Los programas de austeridad a menudo dependen de que las mujeres intervengan para poder brindar este cuidado y servicios públicos cuando el Estado no puede brindar esta responsabilidad, es decir, incumple con esta función. El cuidado para nosotros es la reproducción diaria de la vida, la base sobre la que existe la vida misma, humana y también a nivel planetario, y también es la base sobre la cual funcionan nuestras economías. Desde ese punto de vista, como Internacional de Servicios Públicos, hemos hecho un llamado, lo venimos haciendo desde noviembre del año pasado, a poner fin a esta crisis de los cuidados basadas en la división sexual del trabajo por razones de género. En ese sentido, como internacional vamos a continuar promoviendo en el marco de las 5 R's nuestra política para reconstruir la organización social del cuidado a través de nuestro manifiesto sobre el cuidado, nuestra creación de alianzas, estamos empeñadas en generar alianzas con otras organizaciones, centros de pensamiento, para poder impulsar desde distintos escenarios nuestra política y defender el cuidado como un derecho humano, que es nuestro objetivo también a largo plazo. En ese sentido vamos a trabajar en conjunto con nuestras afiliadas para poder organizar a los trabajadores y a las trabajadoras del cuidado y fomentar modelos de cuidado público con perspectiva de género, y esa es nuestra visión o nuestra meta política. De hecho, como ISP hemos sido una organización pionera para instalar estos temas a nivel global. Esta semana justamente estamos realizando una serie de actividades a nivel mundial promoviendo esta reconstrucción social del cuidado. Vamos a tener distintos encuentros a lo largo de esta semana, partiendo por hoy, que lamentablemente coincide con este taller, pero te está realizando también distintos seminarios a nivel internacional. El 27, el miércoles 27, como aviso, a las 11 de la mañana de Chile vamos a tener un webinar regional donde vamos a presentarles los 2 estudios que hemos llevado a cabo en la región sobre el tema de cuidado. Vamos a tener panelistas bastante interesantes, expertas, no solo de la región, sino que también del mundo. Vamos a instalar estos temas y también generar algunas acciones concretas para hacer estas acciones trabajadas por las organizaciones sindicales.
También vamos a tener el día 29, a la misma hora, a las 11 de la mañana de Chile, un encuentro con todas las federaciones globales sindicales que existen en el mundo, entre ellas la Internacional de Servicios Públicos, donde van a hablar distintas trabajadoras del cuidado, tanto público como privado, también con miras a generar acciones en conjunto y alianzas estratégicas para poner a los cuidados en el centro, no solo de las organizaciones sindicales, sino que además del resto de las organizaciones que bregan justamente por mayor igualdad y justicia. Esta pregunta que vamos a responder hoy, ¿cómo se han abordado los cuidados en la región, específicamente en Chile?, se da en un contexto de privatización del Estado y ausencia de derechos sociales en Chile. Por eso para nosotros es tan importante este ciclo de talleres que está patrocinado por Forza, que estamos impulsando en conjunto con Nodo 21, porque justamente ese contexto, ¿no?, donde los derechos se han comprendido como meras prestaciones a las que los ciudadanos pueden acceder a través del sector privado que ha sido subsidiario, como lo hemos vivido actualmente, merma también la capacidad del propio Estado de poder llevar estos servicios públicos, como decimos nosotros, de calidad al resto de la población. Abordar desde los sindicatos estas cuestiones para nosotros es prioridad, y este encuentro sin duda va a poder marcar esa diferencia y va a ser un aporte para las propias organizaciones para que se empoderen de este tema, que no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad, y podamos incluirlo en las agendas de las organizaciones para poder trabajarlo. Dejo con ustedes a continuación a Camila Miranda. Camila, junto con Mara Ronstein, son las facilitadoras de este ciclo de talleres. Particularmente, Camila es coautora del estudio que hizo la ISP en estos 4 países. Muchos de ellos vamos a mostrar el día de hoy, muchas experiencias de estos sistemas de cuidado vamos a mostrar el día de hoy. Camila es una colaboradora, militante hace mucho tiempo ya de la ISP, hemos hecho bastantes estudios con ella, con su mirada feminista siempre ha sido un aporte para nosotros en ese sentido. Hoy va a estar solo Camila, porque Mara está lamentablemente con COVID y está haciendo su licencia en este minuto, así que Camila va a tener que tomar completamente este taller, que es la segunda sesión del ciclo de talleres, la organización del cuidado al centro, y que hoy día, como les contaba yo al inicio, va a responder la pregunta de cómo se han abordado los cuidados en Chile y también en la región, con miras a finalizar la tercera sesión, que es el 8 de noviembre, para que lo agenden, donde ya vamos a concluir y vamos a tirar líneas de acción de cómo poder incidir e intervenir en la próxima nueva constitución. Así que, Camila, la palabra es toda tuya y gracias por estar acá. Muchas gracias, Nayaret. Saludar a todas las compañeras que se han podido conectar en esta segunda sesión, y para quizás hilar un poco, quizás si alguna no estuvo presente en la primera, o también porque ha pasado un par de semanas y harta actividad entre el primer taller y retomar algunos elementos que estábamos discutiendo la primera sesión. Si se recuerda, en la primera sesión abordamos la discusión sobre qué son los cuidados y desde qué tradición, en definitiva, se plantea el problema de los cuidados, y arribamos, digamos, a después a problematizarlo, porque necesitamos que los cuidados se constitucionalicen. Y entonces hablábamos de varias dimensiones. Hablábamos, voy a ir pasando muy rápido por la diapositiva solo para que nos acordemos. Por un lado hablábamos del surgimiento de esta distinción, de esta definición entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Hay trabajos, hay actividades que producen valor y otras que no, y esos valores pueden ser económicos, de reconocimiento social, etcétera, etcétera. Y a partir de esa distinción hay dimensiones o áreas de la vida que no han sido consideradas como un dilema público, como un espacio de la discusión pública, y que no han tenido, digamos, cobertura desde los estados, y que en general han recaído principalmente en las mujeres. Y esa dimensión en particular tiene que ver con las actividades que realizamos para sostener la vida. ¿Y qué son esas actividades para sostener la vida? Desde lavarnos los dientes, tener algo para comer, cuidar personas, apoyar a otras personas, hasta quienes trabajan en servicios públicos, atender a personas, atender la salud de otras personas, educar personas. Entonces el cuidado implica un sostener, un mantener,
la vida. Entonces, reproducirla, es decir, mantener las condiciones para que vivamos, pero también una definición colectiva sobre cuáles son los estándares. ¿Qué implica vivir hoy día, vivir bien? Y eso implica una discusión democrática, desde luego, sobre qué significa vivir bien, y entonces implica una discusión democrática sobre qué es el cuidado digno, qué es el cuidado, digamos, que todas y todos deberíamos merecer. Y en ese sentido, a partir de esta idea de que los cuidados implican sostener la vida, es que hay un elemento clave, es que como vivimos en sociedad somos interdependientes. Con las distintas opciones de vida que tengamos, constituir familias, constituir comunidades, constituir familias de todo tipo y forma, y en ese sentido nos vinculamos con otros para seguir viviendo. Y en ese sentido la interdependencia es clave en términos de pensar los cuidados y el sostener la vida. Y desde ahí arribamos entonces a preguntarnos cómo se ha ido definiendo estos cuidados, tomando en cuenta esa primera distinción entre algo que producía valor y otras que no, trabajo reproductivo, trabajo productivo, y que algunas son remunerados y otros no remunerados. Entonces uno llega a preguntarse y a mirar toda esa actividad y cómo se ha ido definiendo qué son. Y veíamos que habían dos abordajes, un abordaje reductivo y otro amplio. Uno reductivo, que circunscribía los cuidados a acciones destinadas a un grupo particular de la población, que en general está definido por cuidar a infantes, a personas adultas dependientes por alguna discapacidad, o personas adultas mayores que requieren de apoyo, que no han perdido necesariamente su autonomía, pero requieren apoyo para ir desenvolviendo sus vidas. Y entonces una definición que está vinculada con a quién se destinan las actividades de cuidado. Y hay una definición más amplia, que la que le proponíamos como abordaje del taller, que es pensar los cuidados como una actividad más general, más amplia de la especie, que incorpora todo lo que hacemos para mantener el mundo en el que vivimos, reparar, mantener y cuidar el mundo para vivir, o sea, en el mundo en que vivimos, para vivir de la mejor forma posible. Y eso incluye nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro ambiente, y que esto implica una gran red con la cual sostenemos la vida. Entonces, en los cuidados implican actividades de cuidado psicológico, económico, emocional, afectivo. Implica considerar que no solamente cuidamos, somos cuidados, podemos decidir cuidar y no cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, una visión amplia de distintas dimensiones de actividades que implican el cuidado humano. Y desde ahí hicimos una segmentación, una caracterización sobre formas de cuidado, cómo se han ido entendiendo. Cuidado directo, las actividades que realizamos directamente para vivir, cuidado directo, el que directamente va dirigido a cuidar otras personas, y entonces dar comida a un bebé, un ejemplo típico, atender a una persona enferma, sea en la casa, sea en un servicio de salud. Conversar y atender a un adolescente también implica cuidados, hay una relación de interdependencia. El cuidado indirecto, que como un ejemplo es tener limpia la casa, lavar la ropa, ir al supermercado. La gestión de los cuidados, que es la dimensión que implica una disposición mental, el tener claro qué necesito para cuidar, para vivir. Se me acabó algo el refrigerador, hay que gestionar los tiempos de transporte de las personas que cuido, etcétera, etcétera. ¿Qué tiempo me dejo para cuidarme a mí misma? Que lo veíamos al final del taller pasado, que era escaso o casi nunca. Eso implica gestionar el tiempo, que yo priorice, por ejemplo, no cuidarme. Eso tiene que ver con la gestión del tiempo. Y por último agregábamos una cuarta dimensión que tiene que ver con los cuidados que se desarrollan a partir de las instituciones públicas, vinculadas a los derechos sociales, a la educación, la salud y la previsión social, como parte importante ya de una dimensión de corresponsabilidad social de los cuidados, que ahí ya no recae necesariamente en la familia, aunque en alguna medida lo sigue siendo, pero que hay institucionalidad pública, de alguna forma, algún compromiso mayor de la sociedad. Y luego hablábamos hicimos una actividad donde fuimos pesquisando cómo distribuíamos nuestros tiempos, cuánto le dedicábamos a cuidar a las personas, a cuidarnos a nosotras, a hacer actividades de cuidado indirecto como limpiar la casa, etcétera. Y ahí veíamos que en términos generales se constataba que hay una distribución desigual de las horas que dedicamos y la cantidad de trabajo que dedicamos a cuidar en relación con los hombres, y también digamos que si uno suma las actividades que realiza de forma remunerada con las que no son remuneradas, en realidad trabajamos muchísimas horas que exceden la jornada
laborales efectivas y que a veces exceden, cuando uno dice trabajo 24/7, a veces trabajamos 37 o más. Si es que tuviese más días serían más horas, ¿cierto? Entonces muestra que hay un agotamiento, digamos, o un exceso de tiempo que empleamos las mujeres para realizar actividades de cuidado, que no es reconocido, no es valorado y que en definitiva afecta nuestra calidad de vida directamente y también la calidad del cuidado de otras personas que reciben nuestros cuidados. Y ahí derivábamos a esta lógica de que estamos en un contexto donde hay una división desigual de estas actividades y a eso se le ha llamado división sexual del trabajo. Y esa división sexual del trabajo es cómo se organizan estas actividades, algunas son valoradas, no valoradas, y por ejemplo, la división sexual del trabajo impacta en las trayectorias laborales, porque a veces a las mujeres no se les permite culturalmente, socialmente y en los trabajos ascender a puestos de dirección, o cuando acceden a puestos de dirección con una valoración económica y social menor. Y entonces hay distintas circunstancias que quizás ustedes han vivenciado también en sus trayectorias, que impactan, quizás no formalmente, no hay nada escrito formalmente que diga a las mujeres debería tener tales derechos y a los hombres trabajadores todo otro, sino que en los hechos, porque tiene que ver con una dimensión cultural, que tiene que ver con algo estructural, ¿cierto? Que impactan en concreto cómo se perciben los trabajos de uno y de otro, y también tiene que ver, por ejemplo, la división sexual del trabajo con las políticas que hay para conciliar la vida laboral y la vida familiar o individual, como uno tome sus decisiones. Entonces, por ejemplo, las licencias por paternidad se toman muy poco, duran muy poco, entonces hay una lógica ahí de que son las mujeres principalmente las que se hacen cargo en los casos que hayan decidido tener hijos, del cuidado de sus hijos, y no colectivamente. Entonces, y veíamos que esta división sexual del trabajo tenía implicancias de género, de clase, étnico-raciales que van modelando y modificando de alguna forma distintas formas de expresar o vivenciar estas desigualdades. Y ahí, y aquí para conectar un poco con el taller de hoy día, que a partir de darnos cuenta que hay una distribución desigual de los cuidados y que realizamos muchas actividades de cuidado y que son sustantivas, si no, no podríamos mantener en rumbo la vida, el planeta, el mundo, es que existen agentes que se les llaman agentes proveedores cuando, está mal escrito ahí, de cuidado, hay agentes que participan de realizar actividades de cuidado, y la familia es una fundamental, el Estado en algunos casos, pero provee actividades de cuidado, el mercado, a veces pagamos por tener cuidado, y las comunidades, a veces nos organizamos para cuidar, cooperativas de cuidado y otras. Y en ese sentido, en los países se van delineando distintos regímenes de cuidado, distintas formas en las cuales se responde al problema de los cuidados. Hay regímenes familistas, que son los que priman en nuestra región, es decir, las familias son las principales responsables de cuidar, y si es que el Estado puede ayudar con transferencias económicas, con acceso a algunos servicios de cuidado, si es que cumplimos con ciertos requisitos. Entonces, ese es un modelo. Hay regímenes desfamiliazadores, que los cuidados, acceder a los cuidados no depende si uno está organizado en una familia o no, sino que se asocia con tener derechos. Y a partir de esos regímenes desfamiliarizadores aparece esta idea de las políticas de corresponsabilidad social, que implican asumir que los cuidados son una actividad de la sociedad y no solo individual, por ese principio de interdependencia. Todos somos dependientes. Hasta ahí, por ahí llegamos en el primer taller, haciendo un barrido así, muy rápido. ¿Y por qué nos planteamos, por qué ha sido como relevante volver a la cuestión de los cuidados? Porque estamos en un contexto que se le ha llamado crisis de los cuidados, que no solamente tiene justificaciones o razones, orígenes en la pandemia, sino que son muy previos, justamente porque como las mujeres hemos sostenido una dimensión importante para que el mundo siga, que no ha sido retribuido económicamente ni socialmente, hay un momento en que aumenta la cantidad o las necesidades de cuidado que tiene una sociedad, pero las mujeres que cuidamos seguimos siendo las mismas. Entonces, estamos entrando en un nivel de colapso y además que las necesidades van creciendo y como se espera que las mujeres respondan a ello, hay un momento en que hemos entrado al mercado laboral, a la educación y ya no tenemos tiempo ni intereses disponibles para. Entonces se plantea una situación un poco de, que se le llama crisis,
porque hay menos tiempo para cuidar, mayores necesidades de cuidado, hay cambios demográficos, las mujeres podemos optar por otras formas de vida que no sean solamente quedarnos en las casas y cuidar, que puede ser una opción legítima, pero tenemos otras opciones, y en ese sentido, algunas autoras han hablado que estamos en un contexto de una crisis de reproducción social. ¿Qué quiere decir? De una crisis en las condiciones necesarias para que sigamos manteniendo nuestra vida. Y que justamente porque hay condiciones de desigualdad, algunos tienen mejores condiciones para seguir sosteniendo esa vida, precarizando a otras mujeres, mujeres de su mismo país, mujeres de otros países migrantes, entonces se construyen unas cadenas de cuidado, que en definitiva, como hay una ausencia de derechos, dependo de mi capacidad adquisitiva para mejorar mis condiciones de seguir viviendo y viviendo bien. Entonces, ahí se plantea un problema de desigualdad que en definitiva habla de una crisis más grande de los cuidados. Es decir, se agotan la forma en que se organizan y distribuyen las actividades de cuidado. Y ahí llegamos, nos planteamos la pregunta al final de la sesión, y entonces, ¿quién cuida hoy día? Definimos que somos principalmente las mujeres, y la pregunta es ¿quién cuidará mañana? ¿O quién cuidará de ahora en adelante? Y veíamos que había una dimensión de sistema, pero también había una dimensión microsocial que tiene que ver con cómo nosotras, en los espacios donde vivimos, cómo nos relacionamos con otras personas, también desnaturalizamos que nosotras seamos las que principalmente hacemos las actividades de cuidado, porque lo hacemos mejor, porque así perdemos menos tiempo explicando, porque el otro lo hace mal, etcétera, etcétera. Entonces que también hay una dimensión propia nuestra de cambiar las lógicas de la naturalización de quien realiza las actividades de cuidado. Y ahí llegamos rápidamente al tema de hoy día, que es cómo se han abordado los cuidados. Y aquí vamos a hacer un zoom a Chile, pero en particular son elementos transversales de la región. Y para eso hay dos elementos que aparecen permanentemente en la discusión: desmercantilizar y desfamiliarizar. ¿Por qué aparecen estos conceptos? Porque si uno hace una observación a cómo se han ido construyendo los regímenes de bienestar, es decir, cómo los estados han ido organizando para prever bienestar a las personas, vamos a ver que han ido equilibrando, buscando días para desmercantilizar los cuidados con mayor o menor incidencia. Entonces algunos autores, a partir de constatar estos cambios en los modelos de estado y decir hay unos estados que colaboran más, otros que colaboran menos, han ido problematizando y diciendo no solamente hay que desmercantilizar, también hay que desfamiliarizar. Entonces vamos a ir mirando en qué consisten cada uno de estos enfoques para que también veamos cuál es la situación de Chile. Entonces se han clasificado los países desde la perspectiva de cómo se provee bienestar con tres tipologías. Con un modelo liberal de régimen de bienestar que se caracteriza por una asistencia social residual. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado cubre solo si las familias no tienen acceso al bienestar a través del mercado. No sé si les parece familiar, tiene que ver con la idea de los subsidios. O sea, el Estado solo interviene cuando las familias no pueden resolver las dimensiones en el mercado, es decir, accediendo, pagándolo, comprando. Y es decir, y está vinculada la respuesta del Estado de forma subsidiaria con medidas asistenciales, programas asistenciales bien focalizados. O sea, son estados que tienen un bajo gasto social. Un ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Chile. Entonces, hay una baja desmercantilización del bienestar de las personas porque justamente se espera que se resuelvan en el mercado o individualmente los cuidados. Ese es un primer modelo. Un segundo modelo se le llama corporativo conservador, que se caracteriza por una desmercantilización media. Entonces ya hay un poquito de sacar el mercado y tener un rol un poco más activo del Estado, y entonces las familias acceden al bienestar a partir de incorporarse al mercado laboral. Entonces si una persona o una familia participa al mercado laboral, el resto de la familia tiene derecho a los mismos derechos de quien está trabajando. Entonces por extensión de los derechos que tiene quien accedió al mercado laboral, la familia tiene derechos. Entonces ahí de alguna forma hay servicios del Estado que están a disposición de las personas, pero no son servicios directos a cada de las personas de la familia. Entonces, por ejemplo, acceder a una sala cuna tiene un impacto familiar, pero uno tiene derecho a la sala cuna porque es trabajador o trabajadora.
¿ya? No por ser persona y estar en una etapa de desarrollo en que necesita esos cuidados, ¿entiende? Entonces eso se le llama como modelo corporativo conservable. Desmercantiliza un poco, pero la condición para acceder al bienestar tiene que ver con estar inserto en el mercado laboral. Y el último modelo, que se le ha llamado modelo socialdemócrata, que tiene que ver que así como veíamos que arriba había una baja desmercantilización, después una media desmercantilización, esta tercera tiene una alta desmercantilización. Es decir, los derechos sociales, los derechos universales se les reconocen a las personas y comunidades y no por el estándar, digamos, de si es trabajador o trabajadora, o si decidió en las familias cuidar o no cuidar. Y en ese sentido hay un alto gasto público y hay un derecho a recibir dimensiones de bienestar, y que se asocia en general con los modelos, por ejemplo, europeos, donde hay acceso garantizado a la salud, la educación, por el pago de impuestos y por ser persona, no por estar trabajando en un lugar u otro. Ahora bien, estos son modelos, valga la redundancia, modelos. En la realidad conviven, en algunos casos están en retroceso en los modelos de bienestar, y a partir del feminismo se ha replanteado qué significa el bienestar, y si lo que perseguimos como sociedad es el bienestar no más, ¿ya? Entonces, y a partir de eso se hace una crítica y se dice, la única dimensión que hay que considerar no es si están más mercantilizados o desmercantilizados los cuidados, sino que en lo hecho, aun cuando haya desmercantilización, las dimensiones que quedan mercantilizadas las tiene que realizar la familia. Entonces, en ese sentido, se ha problematizado con que, aun cuando hay modelos desmercantilizados, pueden seguir siendo altamente familiarizados. Son complejos estos términos y uno les parecen trabalenguas, pero mercado, desmercantilizar, familia, desfamiliarizar. Y en ese sentido, la región y el país tienen un modelo altamente familiarista, sea por distintas razones. Entonces vamos a entender el feminismo por defecto, es decir, no hay alternativa pública ni apoyo financiero, no hay otra alternativa, y entonces el cuidado lo realizan principalmente las mujeres en su familia. Y eso es muy típico de América Latina, sobre todo para, por ejemplo, el cuidado de niños menores de 2 años. Hay otro feminismo, que es el feminismo apoyado, que ya existen algunas políticas de apoyo económico a las familias, como las licencias por maternidad, por paternidad, pero la responsabilidad sigue recayendo efectivamente en las familias. Por ejemplo, en el caso de España hay una ley de dependencia, que son transferencias económicas a las familias, que es para las familias más vulnerables, para que contraten o realicen actividades de cuidado. Entonces, está apoyado, o sea, el cuidar en la familia está apoyado. En el primero no hay otra opción, no hay ni un apoyo. Hay un familismo opcional, el Estado facilita apoyo a la familia, pero no solamente un apoyo monetario, sino que acceso a algunos servicios de cuidado, y en ese sentido, que uno decida que realizar los cuidados en familia termina siendo una opción, porque igual tiene otras opciones. Y por último, la desfamiliarización, que serían los modelos en los cuales hay políticas que regulan los cuidados, pero que no tienen que ver con las familias o los individuos, sino que lo comprenden como derechos. Entonces se aseguran distintas opciones para que uno tome decisiones de cómo quiere cuidar. Y entonces el derecho, o sea, el sujeto que tiene el derecho al cuidado no es la familia, como en todos los demás casos, puede optar, no puede optar un poco más, un poco menos, sino que son las personas las que tienen derecho a los cuidados. Y las personas tenemos todas distintas necesidades y podemos decidir cuidar o no cuidar. Eso ha sido como un poco para hacer una construcción y situarnos dónde están las políticas de cuidado en Chile y la región. Y ahí se plantea una pregunta efectiva y que es parte del debate actual. ¿Hasta dónde se puede familiarizar y hasta dónde se puede mercantilizar? Y ahí surge una elaboración que se le llama diamante de cuidado, que es esta estructura que vemos, esta arquitectura que vemos en la presentación, que dice que hay 4 actorías que intervienen permanentemente en los cuidados: la familia, el Estado, el cuidado comunitario y el mercado. Y entonces lo que se trata desde esa perspectiva es definir quiénes lo proveen, quiénes lo reciben, qué porcentaje de cuidado se cubre a los distintos agentes. Y eso ha sido como el debate, sobre todo largo, de los cuidados en los años 90 y a inicios del siglo XXI. Sin embargo, ha sido altamente criticado y hemos derivado en otra
caracterización, no el diamante cuidado, esta estructura, sino lo que se llama organización social del cuidado. ¿Por qué se ha criticado este diamante? Porque se ha dicho que es una estructura fija, y en los hechos los cuidados se resuelven de múltiples formas y en distintos equilibrios. Y entonces que poner un diamante, una arquitectura fija, no muestra lo complejo que son los cuidados y las complejas opciones que se darían a propósito del cuidado. Entonces la reconstrucción histórica, desde el feminismo y el sindicalismo feminista, se han elaborado 3 conceptos y hoy día estamos en organización social del cuidado. Primero, esto se trató como trabajo de cuidado, particularmente el trabajo de cuidado no remunerado, trabajo doméstico. Luego se problematizó como economía del cuidado, y actualmente se habla de organización social del cuidado, que trata de incorporar esta dimensión compleja, interdependiente, que son los cuidados. Eso solamente como para claridades conceptuales, porque si de repente escuchan discusión o leen algún texto, pueden aparecer con estos distintos nombres, pero hay un desarrollo meramente temporal de evolución. Ya, entonces, ¿qué se entiende como organización social del cuidado? La organización social del cuidado se caracteriza porque hay una diversidad de actorías que participan interrelacionadamente, interdependientemente, y que tiene una configuración dinámica. O sea, los cuidados son actividades continuas que implican trabajo y responsabilidad, y nunca se terminan. Van cambiando, quién las necesita, cómo las necesita, cuánto las necesita, pero es una configuración en definitiva dinámica y uno no puede definir taxativamente, decir, esta persona necesita tanto cuidado. Está abierto a los vaivenes de la vida, ¿cierto? Como en algún momento podemos necesitar cuidado, en otros no, en algunos más, en algunos menos, entonces es una configuración dinámica. Y como es dinámica, así como este diamante de cuidado nos ponía los 4 ejes por los cuales circulaba el cuidado, en este caso la organización del cuidado nos dice que como es dinámica puede atravesar por todos lados. Y un momento puede haber más comunidad, más Estado, más familia, y en otros momentos ninguno. Y desde ahí emerge la idea de la construcción de redes de cuidado, porque son las personas que cuidan y reciben los cuidados, hay instituciones, hay marcos regulativos, hay participación mercantil y también de la comunidad. Entonces se construyen redes de cuidado. Y ahí viene entonces una crítica que se le hacía a esta concepción de bienestar que se le va a llamar cuidado social, que implica que superemos los cuidados desde dividir cuidado en el espacio público, cuidado en el espacio privado, cuidado profesional y no profesional, sino que pasemos a socializar los cuidados. Entonces, las cuestiones de la dependencia son un problema de interés público. Entonces, da lo mismo esa división público-privado, profesional, no profesional, los cuidados en general, porque son dimensiones de dependencia humana, son de interés público. Y entonces pueden tener una dimensión de corresponsabilidad a nivel micro, es decir, las cosas que realizamos entre relaciones más directas, porque yo les decía, decidimos que concentrar los cuidados nosotras y hacer las compras nosotras, las socializamos, y hay otra dimensión macro que tiene que ver con socializarlo desde que hay una definición política y pública sobre servicio y acceso a los cuidados. Esto es harta información, así que cualquier cosa me paran, pero después vamos a hacer un ejercicio práctico para darle bajada concreta a estas cuestiones conceptuales. Y entonces aquí volvemos a lo que veíamos en la revisión del taller 1. Entonces actúan distintos agentes en los cuidados, las familias, las personas, los estados, el mercado y las comunidades, y eso construye distintos regímenes nacionales de cuidado, hasta ahora nacionales. Y de aquí entonces nos preguntamos a partir de estos regímenes, donde vamos a ver que en algunos son más mercantilizados, otros menos, unos más familiarizados, otros menos, otros más socializados, otros menos. Hay distintas políticas públicas. Y vamos a ver 5 en particular, 5 tipos de políticas públicas que quizás después podemos ponerle ejemplo y desde luego las conocemos. Hay políticas de cuidado que son de tiempo, es decir, cómo se reasignan y distribuyen los tiempos específicamente entre el trabajo y el cuidado familiar, asegurando ingresos por los tiempos, digamos, de cuidados, por ejemplo, las licencias por maternidad o paternidad, y que permitan entonces suplir las remuneraciones por realizar actividades de cuidado. En general tienen que ver con la conciliación vida y familia. Entonces yo creo que ahí todas podrán hacerse ideas de cuál tipo de políticas son estas, sobre todo las licencias.
Hay otro tipo de políticas que son las de ingreso, que son que se establecen transferencias monetarias para solventar el cuidado en el hogar. Esas transferencias pueden ser de dos tipos. Alguien del hogar las recibe, una persona, no sé, las mujeres, las madres solteras pueden acceder a ciertos subsidios o beneficios que da el Estado, y entonces a partir de esa categoría que se le construye, madre soltera recibe ingresos y ve cómo los distribuye, que se le reconoce esa función de madre. Y por otro lado, transferencias monetarias que son para contratar servicios de cuidado fuera del hogar. Por ejemplo, aquellos trabajos en que no cuentan con salas cuna y se les destina una parte del sueldo, un adicional, para pagar esos servicios de cuidado fuera de la infraestructura laboral de donde trabaja. Entonces, distintas concepciones de políticas de ingreso. Hay otras políticas públicas que son servicios, que son estas, que se encuentran más desfamiliarizadas, que tienen que ver con que hay servicios públicos de cuidado al cual pueden acceder las personas, instituciones públicas de cuidado. Y entonces cubren tiempos más largos de cuidado, implican a veces condiciones de gratuidad, de ser públicos, de ser universales, y permiten una articulación diferente de cómo se organiza el tiempo entre el que se trabaja y el que se tiene de forma familiar. Y a veces, esto es como una crítica que se hace, no necesariamente que hayan servicios de cuidado o del tipo que hoy día hay, implica una nueva distribución de las funciones que tienen hombres y mujeres en cómo se organiza el cuidado, y que muchas veces incluso con estos servicios de cuidado se feminiza tanto quien las realiza, como quien se preocupa por organizar los tiempos para que las personas puedan ir a ser cuidadas y después retiradas, cuando no son cuidados, digamos, permanentes, 24/7. Entonces, que igual hay que, si bien desfamiliarizan, no necesariamente alteran la división sexual del trabajo para usar los conceptos que ya estábamos viendo. Hay otras políticas que se desarrollan menos, pero que se identifican como muy importantes, que son políticas de transferencia cultural. Entonces, entender que no basta con una legislación, un servicio, para que se altere cómo se distribuyen las tareas de cuidado, sino que se necesitan cambios educativos, sociales, culturales, y que en ese sentido no basta con políticas de publicidad, sino que tienen que haber políticas más profundas de educación laboral, educación escolar, que socialicen y distribuyan de otra forma los cuidados. Y por último están las políticas laborales para quienes realizan actividades de cuidado, que principalmente vamos a poder encontrar políticas de cuidado a quienes realizan actividades de cuidado en el caso de las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, que ya se han movilizado por tener derechos, por ser reconocidas, para acreditar su trabajo, y que acreditar su trabajo implique derechos laborales. Pero también después vamos a ver otra extensión de que también hay políticas de cuidado más generales a partir de los sistemas de cuidado para toda persona que cuida, de disposición de tiempo, acceso a cuidado psicológico, etc. Esos son los tipos de políticas de cuidado que vamos a encontrar en general, de tiempo, de ingresos, de servicios, de transferencia cultural y de mejora de condiciones laborales. Hay otra clasificación, pero que es redundante, que no las clasifica en virtud del tipo de actividad, sino como en el marco general de qué realiza el Estado. Secuenciales, permiten asegurar la seguridad de los ingresos cuando uno realiza actividades de cuidado, entonces aquí habrían transferencia económica, políticas de tiempo, de desfamiliarización, que incluirían servicios sociales, formación cultural, social, y de regulación de contratación de servicios de cuidado, es decir, que el Estado establece normativas para los privados cuando realizan cuidado, salas cunas privadas, colegios privados, salud privada, hipotéticamente, no necesariamente pasa en el país. Pero esta es simplemente otra clasificación, pero la que nos va a importar, porque es más desagregada y más clara, esta de estas 5 dimensiones. Y a partir de las políticas públicas, ¿por qué hablo de las políticas públicas antes de los sistemas? Uno diría que a partir de un sistema hay que hablar de las políticas, porque que hayan sistemas de cuidado es una cuestión bastante reciente. El país que tiene más años con un sistema de cuidado andando es Uruguay, que ya ha hecho algún balance, ya lleva más de 6 años con su sistema de cuidado,
y en todos los demás países o se está implementando, se está discutiendo, como acá en Chile, que es parte de los programas presidenciales, construir un sistema de cuidado. Y entonces los sistemas de cuidado lo que vienen a hacer es identificar que los cuidados se realizan en distintas dimensiones que hoy día están desconectadas. Entonces hay políticas que son de cuidado que se realizan desde la salud, de un CEFAM, desde un ministerio, desde el colegio, desde la familia. Entonces los sistemas que hacen es tratar de darle una coherencia, una articulación a todas esas políticas de cuidado que hoy día existen y crear algunas nuevas. Y entonces uno de los problemas que tienen los sistemas, más que problemas como desafíos, es definir a quién van destinados los cuidados, y la mayoría de los sistemas que hoy día están en desarrollo, en construcción, están destinados a las personas en condiciones de dependencia, que requieren cuidados prioritarios, y así, por ejemplo, el cuidado de adultos mayores, las políticas de cuidado de adultos mayores que hay en Uruguay, es notable, pero está circunscrito a un grupo de la población y no a todos. Establecer los sistemas, cuáles son los servicios y los beneficios que van a tener las personas que cuidan, que son cuidadas, etcétera, etcétera. Determinar cómo se van a asegurar que sean servicios de calidad, y ahí viene una definición sobre qué es cuidado de calidad. Y por otro lado, es precisar las estrategias de financiamiento. ¿Y por qué esa la acentuamos al final? Porque en la mayoría de los países lo que se ponen en jaque luego que se construyen sistemas, tienen principios muy potentes, le implican cambios en los servicios públicos que son profundos, es que, que se aprueban sin financiamiento, sin presupuesto, o quedan como articulaciones que dependen de un gobierno y otro. Entonces, hay sistemas de cuidado que en definitiva después no se pueden llevar a cabo. Entonces, sistema de cuidado, hay una definición de cuidado, qué principios tiene, qué institucionalidad hay y qué servicios de cuidado articulan o desarrollan. Esto es solo un resumen para que hagamos una actividad donde analicemos nosotras directamente dos políticas de cuidado. Vamos a mirar el caso de Chile Crece Contigo, que es como la política de cuidado que más se reivindica, que se ha realizado en Chile, que tiene sus limitantes, etcétera, pero la vamos a ver. Y vamos a ver la definición del sistema de cuidado de Uruguay, para ver dos cuestiones concretas, y en esa les voy a pedir que nos vamos a dividir en grupos. Ahí yo puse dos links, pero voy a ir en cada grupo explicitando, digamos, los objetivos de la actividad. Entonces nos vamos a dividir en dos grupos, uno va a analizar el caso Chile Crece Contigo y el otro va a analizar el caso del sistema de cuidado de Uruguay, y les voy a pedir que en la plataforma Miro, que no sé si se acuerdan de esta plataforma, se las voy a compartir también, denme un segundito, en la plataforma Miro, que es esta pantalla, efectivamente, esta pizarra virtual, ustedes puedan ir analizando y compartiendo después con todas en una plenaria los resultados de leer los principios, los contenidos de estas propuestas, y después que los podamos compartir todas. Esta es la plataforma Miro. ¿Se acuerdan que en la sesión 1 hicimos cada una fue respondiendo cómo distribuía sus tiempos? En esta sesión la idea es que identifiquen cómo definen los cuidados, no es necesario que lo copien explícitamente, pero pueden decir una definición amplia, restringida, le preocupa esto, esto, otro, qué principios hay a partir de esa política o sistema, qué objetivos tiene, cómo funciona, cuál es la institucionalidad, y el comentario, pueden decir es limitada, es buena, valoraciones positivas y negativas. Y entonces que cada grupo pueda ir completando en la pizarra para que después en la plenaria podamos ir comentando. La idea es que ojalá puedan aplicar algunas de las cosas que recién les comenté, no necesariamente con las mismas palabras, pero que se fijen, o sea, ¿es un servicio mercantilizado? No. ¿Está más desfamiliarizado? Si no. ¿Distribuye los cuidados realmente? No. ¿Enfatiza el rol materno? Sí, no. Entonces que ahí vayan aplicando algunos de los conceptos vistos recién. Así que no sé si Nayi, tú me puedes ayudar a dividir en dos grupos. Sí, eso te iba a preguntar. Entonces, al final dividimos en dos grupos para que Álvaro aleatoriamente distribuya Así las es. personas en los distintos grupos. Ojalá que las personas que tienen computador y que están hoy día conectadas desde estos dispositivos físicos, digamos, en el escritorio,
puedan ayudar y abrir el link que Camila acaba de colgar en el chat. Entonces, la pizarrita, sí. que es la famosa pizarrita, que el primer link, creo que es el primer link, ¿verdad? Sí. Sí, el link que dice sesión. El link que dice sesión, ustedes lo abren desde sus computadores. Ojalá que estén en algún... Ay, te pide clave de nuevo. A ver. Ahí ya entró Maite, ya está adentro. Espérame. Bueno, para ir contándole un poco a quienes no han usado la pizarra, acá hay un menú vertical. Si uno va a esto, esta es una imagen de un post-it, y uno puede presionar uno y lo lleva al cuadrante y dice cuidado restringido, o lo que quieran poner como grupo. Y eso lo pueden crear y mover a cualquier lugar, cambiarle el color, el tamaño. Así funciona la pizarra. No sé si han Eso es lo que podido... eso es lo que está explicando eso. Camilia Cavieres dice, disculpen, pero estoy media perdida. Sí, mira, ahí este link que dice link de la sesión lo voy a poner de nuevo para que aparezca de inmediato. Ustedes ingresan a este link, les va a poder ir, si es que no estaban en la lista de correos inicial, les va a pedir identificarse, que es crear una sesión, su correo, nombre, y van a poder acceder a esta pizarra virtual en la cual todas y todos podemos intervenirla, y que específicamente vamos a intervenirla usando estos post-it para ir escribiendo las conclusiones, los análisis del trabajo en grupo. Ahora, también lo pueden escribir en un Word, si es que no lograban acceder, y en la que pueda acceder lo pasa después a la pizarra virtual, entonces para que podamos empezar a trabajar en grupo. Ahí Nayer está adentro también. Perdón, les mandé el link, copié el link errado. Ahora sí. Este es el link de Miro. Ahí está. Bien, entonces estamos listos, Andrea, Álvaro, para que nos manden a los trabajos de grupo. Algunos compañeras, no sé cómo les fue en el grupo 1, pero vamos a seguir complementando y trabajando acá. Ya, no nos pudimos ni siquiera conectar a la plataforma, así que no escribimos nada, solo discutimos. No, Pero todos con la debatimos y discusión, no hicimos nada, no hicimos mucho. con No la avanzamos. discusión Yo vamos siento que no completando, avanzamos mucho. con la discusión vamos completando aquí todas en conjunto. Eso. Entonces, de pronto partimos con el grupo 2. Les cuento que ahí las compañeras, como lo reelaboramos conjuntamente, y en vez de irnos a revisar la cuestión de Uruguay, pusieron en común su experiencia desde los trabajos de políticas de cuidado. Entonces analizamos en particular unas vinculadas por la sala cuna. Entonces ahí alguna compañera del equipo 2, y estábamos en una discusión de hecho abierta cuando se cerró el Zoom grupos. Entonces ahí si alguna de las compañeras del grupo 2 quiere explicar, y aquí se anotaron hartas cosas en la pizarra. Si el equipo 2 está de acuerdo, podría yo al menos leer lo que pusimos allí, ¿no? Y Dale. quizás después compartir algunas observaciones. Por ejemplo, en el tema del cuidado, cuando se establece cuáles son la definición de los cuidados, vimos que básicamente se habla de cuidado de niños y niñas en edad de educación parvularia. Una política pública muy antigua, como puede ser la JUNCI, que es del año 68 o 67, pero en contexto de pandemia veíamos que estaba orientado a mujeres que están en trabajo presencial, y eso ha complejizado mucho la situación de la mujer en trabajo remoto, que no hay cuidado de adultos ni niños y niñas sobre los 2 años. Y entonces muchas situaciones de personas que tienen adultos no valentes o con necesidad de
observación permanente, le ha costado mucho insertarse laboralmente y han tenido incluso algunas que renunciar a su trabajo. Los principios básicos de cuidado en Chile, que veíamos que levantábamos ahí, es que está ligado al tema de la subsidiariedad, que es muy apegado a lo que es este modelo neoliberal, ¿no? Focalizado, esta focalización generalmente se hace de acuerdo a pobreza, aplicando el tema de los quintiles, 1, 2 y 3, cuando hay gratuidad. No es universal y tampoco es equitativo, porque como no logra cubrir toda la población, se discrimina de acuerdo a ciertos principios, como si son las madres las que están solicitando el cuidado. El objetivo que se declara es la conciliación de la vida familiar y laboral, y lo que yo estaba hablando en ese minuto, que yo creo que más bien el objetivo es que la mayor cantidad de la población se inserte en el mercado laboral, y no trata de conciliar la vida familiar, porque si fuera así las jornadas laborales no serían tan extendidas. Con respecto a los comentarios en general que hicimos, o cómo funciona este proceso, vimos que funciona parcialmente, que no considera a toda la población con necesidad de cuidado. El Chile Crece Contigo es una política desarticulada de las otras políticas de cuidado, entonces van como por carriles o caminos distintos. Y finalmente también planteamos que había situaciones complejas como riesgo de abuso de personas en cuidado informal, dado este contexto de la pandemia, donde a veces uno tiene que dejar, comillas, encargadas a las personas que tiene bajo su cuidado a distintas personas. Y ya se habían verificado algunos abusos sexuales en el caso de algunos menores, pero también hay abusos, no necesariamente sexuales, en el caso de adultos mayores. El tema del cuidado está al debe y que se deben mejorar las políticas públicas para incorporar a los hombres a más población y a más población bajo cuidado como adolescentes y adultos. Que se requiere elaborar una ley que considere el derecho de cuidado como un sistema que incluya a toda la población en su conjunto en forma general, y también viendo que hay población que trabaja en turno. Hay gente que trabaja 15 por 15, entonces el tema de cuidado se complejiza muchísimo, y que además estamos en un país cuya población envejece en forma importante, con bajos nacimientos. Los nacimientos en Chile se han mantenido básicamente con la población extranjera que ha llegado al país, por lo tanto se necesita una estrategia de cuidado integral en cada ciclo de vida. No sé si alguien del grupo 2 quisiera agregar algo más, por favor. Yo creo que está súper completo, compañera, pero poner énfasis ahí que la normalidad no está instalada y que hay niños y niñas que están asistiendo a sus colegios media jornada, muy poco jornada completa, algunos un par de días a la semana, otras semanas por medio, y la verdad que eso es bastante complejo para las compañeras y también para algunos padres. ¿Qué hacen con sus hijos? Los niños van de casa en casa. Y eso es lo grave de esta situación, porque se están vulnerando los derechos de las niñas y de los niños a vista y paciencia de todas y todos. Y se está normalizando el hecho de privilegiar el trabajo antes que el cuidado, ¿cierto? La integridad física del niño y de la niña. Eso es lo grave de lo que está sucediendo hoy día. Muchas gracias, compañeras, por poner en común también una política que conocen de cerca. Entonces, favoreció también el trabajo del grupo 1, lo que hayan alcanzado a comentar o lo que estaban discutiendo. ¿Alguna compañera puede tomar la palabra? Ya, a ver, voy a tratar de representar lo que nos pasó. Primero decir que nos costó un poco el tema tecnológico y ponernos de acuerdo. El tamaño del grupo quizás, no sé,
pero además partir diciendo que hay como un conocimiento bien heterogéneo respecto del programa, de la política, perdón, de la política de Chile Crece Contigo, desde trabajadoras que somos parte de la implementación en los distintos ámbitos, tanto en la atención primaria como hospitalaria y también en Junji, a otras compañeras que ni siquiera conocían el programa, no lo conocían. Entonces, y también dentro de las mismas trabajadoras de la política tampoco la interrelación, o sea, solo su parte y no lo otro. Entonces eso también como que es bien decidor respecto de la política, ¿no? Entonces conocer como solo la parte que le toca por la función laboral, pero sin conocerlo, no lo conocemos integralmente. Y no alcanzamos a responder nada a la pauta porque nos demoramos en eso, pero empezamos una discusión que es súper rica y no llegamos. Se congeló la Caro. Sí. Era una política universal. Caro, te congelaste. Te ¿Ahora? escuchamos hasta que dijiste, tuvimos una conversación súper rica, hasta ahí nos quedamos. Ya, ¿y ahora se escucha? Se escucha, sí. Ya. No logramos llegar a un cercano acuerdo respecto de si esto era una política universal o focalizada. Algunas compañeras decíamos que esto era solo, ¿cómo era? ¿Cómo dijo la compañera? No me acuerdo el concepto, pero algo así como perpetuar el capitalismo, dijo algo así. El patriarcado, no me acuerdo. El patriarcado, porque esto era solo para algunas personas. Y a través de la mujer, a través de la mujer que es la que se presenta al programa. No hay familia, no hay esta mirada. Y otras también planteábamos que esto era como una etapa que iba partiendo por focalizar, porque de hecho parte al 100% del país con la parte educativa, de concientización a través de minúsculos, algunos desconocidos, pero había radio, que vimos que también que parece que en la zona rural era más asequible este trabajo de transformación cultural respecto de los derechos. Que la JUAR era para todos los niños y niñas del sistema público, y ahí también tuvimos una discusión, y por qué no se le da a los privados también. Entonces, bueno, algunos tomamos posición por defender los recursos públicos y que la gente de la ISAPRE entonces se cambió a FONASA, pero ya tiene que ver con el modelo en el que estamos. O sea, hacer una política universal cuando tiene seguro público y privado es bastante más difícil. Y bueno, y después va acotando a la población más vulnerable, ¿cierto? Hay una parte que es para el 100% de la población, una parte que es para el 100% del sector público, que es el 80%, más del 80% del país, y después se va focalizando como en la población de mayor riesgo biopsicosocial. Ahí quedamos, pues. Creo, no sé si me faltaron más elementos porque estuvo bien rico, pero se nos hizo cortísimo el tiempo, y además tuvimos que partir por leerlo para conocerlo bien, porque no lo conocíamos nada y otros solo parcelado. Eso. Súper. Maite está levantando la mano, sí. Pasa es que es súper contradictorio esto que sea para la población más vulnerable, porque si nosotros aplicamos la lógica del IFE, hoy día el 80% de la población es vulnerable, porque el 80% recibe IFE. Por lo tanto, la cobertura debería ser mucho mayor. Ahora, eso nos muestra datos de cómo está distribuida la riqueza de este país, que es súper inequitativa, por cierto. Entonces, si somos un país tan inequitativo, con un per cápita tan alto que le pregunto, ¿ganan ustedes, no sé, per cápita en familia 10 millones de pesos al año? Yo diría que no, porque el per cápita en Chile son como 850.000 pesos mensuales, de acuerdo al PIB. Entonces, la política no se hace cargo de la realidad del país. Hago este comentario porque yo además hago clase en la universidad y hago clase a ingenieros y le hago clase de historia económica. Y hemos revisado el tema de distribución de la riqueza y el IFE tira por el suelo toda esta cuestión de que somos los jaguares de América. Somos unos gatos tiñosos
donde el 80% de la población es vulnerable, y entonces el tema del cuidado, cuando se está focalizado, debería ser mucho más amplio, y creo que el Chile Crece Contigo es una buena idea, pero claro, al último se pudo convertir en política pública súper apurado para que no lo eliminaran, pero nunca más, es como un camello en el desierto pero con sed, ¿me entiendes? O sea, nunca más se le puso un peso más. Entonces, cada uno hace, comillas, lo que puede dentro de su ámbito. Entonces tenemos salud y educación nuevamente a cargo del cuidado. ¿Y qué pasa con los otros servicios que deberíamos estar involucrados? Todos. Y perfectamente podría esto ser universal, el cuidado como lo es, o el tema de la JUAR, como durante el primer gobierno de Piñera sacó los corta uñas de la JUAR. O sea, hay que ser bien miserable para sacar un corta uñas, ¿cachai? Y la gente no tenía idea. Y como hay países donde esta JUAR se les llega a todas las guaguas, porque en el fondo son todos ciudadanos y ciudadanas de un país. Y aquí hay diferencias, somos ciudadanos de distintas categorías. Entonces, si nosotros queremos construir un país más equitativo, menos patriarcal, este beneficio debería ser para todos. Y los que tienen ISAPRE, bueno, aportarán una parte de su cotización para el pago de para el financiamiento de esta JUAR, ¿no? Muchas gracias, compañera. Levantó la mano, creo, Sandra antes, después Nidia. Sí. Oye, chiquillas, bueno, tengo graves problemas de conexión. Estoy como con 3 cuestiones, a ver cuál de los 3 me resulta. ¿Me escuchan, cierto? Sí se escucha. ¿Aló? Escucha bien. Ya, ok. Mira, yo trabajo en Chile Crece Contigo acá en APS desde el año 2008, ¿sí? El Crece Contigo acá en Chile empezó el año 2006, me parece, y me tocó cuando fue Michelle Bachelet, ¿cierto? Lo hace parte de la Ley de Protección a la Primera Infancia. Ha tenido una evolución importante porque inicialmente el Chile Crece Contigo era solamente para la población para los niños y niñas más vulnerables del país, ¿sí? Y para los que estaban en riesgo, con categorización de riesgo. Y después el camino se ha ido ampliando a todos los niños y niñas nacidos bajo el sistema de salud público. Si la compañera hablaba, el ajuar y todo lo que se entrega es parte de este proceso. El Chile Crece Contigo es algo mucho más importante que tiene que ver con el acompañamiento de nuestras familias. Ahí hablaban de solo la mamá, la verdad que acá donde yo trabajo, sobre todo, vienen muchos papás y abuelos también me ha tocado. No me gusta mucho la crítica al Chile Crece Contigo porque es algo que se implementa para ayudar a nuestras familias. De que por qué no se da la jugar y que eso es parte, y creo que no es lo más importante. Yo creo que tiene que ver, es mucho más importante el cómo trabaja uno con la familia y con la red de apoyo de cada una de estas familias, ¿ya? Así que eso, desgraciadamente la conexión hoy día estuvo pésima, por lo tanto estuve como la mitad de la discusión y eso. Así que ese es como mi aporte. Es una buena intención, hay 2 ministerios enfocados en esto. Obviamente, trabajar en conjunto todos y todas los profesionales que estamos insertos en esta red de Chile Crece Contigo ha sido como complejo. La intención es muy buena, sería muy bonito que resultara realmente, y obviamente que tiene que ver con que fuera para todos y todos nuestros niños. Pero bueno, ahí concuerdo con la compañera que habló antes que mí, el Estado no se hace cargo de las necesidades reales de la población, y eso está clarísimo. Muchas gracias, compañera. Hay 2 compañeras más que levantaron la mano y con eso cerramos, y también hay comentarios en el chat que ahí los leo. Está Susana Cristi y después María Teresa.
pero estaba yo antes. ¿Perdón? ¿Quién? Nidia, soy Nidia. Ah, Nidia, no te vi. Ah, es que como Yo bajaste venía estaba... después de Soledad. No, lo bajó en la mano, alguien me la bajó, Está pero bien, no está la bien. vi. Entonces, Nidia, Susana y María Teresa. Y ahí estamos. Y yo estaba después de Soledad. Adelante, Oye, yo perdón. concuerdo con Soledad, que la compañera anterior, que parece que se llama Soledad, no me recuerdo. Bueno, con Sandra, perdón, Sandra Quinteros, con Sandra Quinteros. Yo concuerdo con ella, el programa es bastante bueno y yo primera vez que lo veo, primera vez que leo algo al respecto. Me metí incluso a la página y estaba caducada ya, pero es interesante que esto, para mi percepción fue que esto se abarca solamente a la salud y a la educación, y por supuesto a la educación de un sector más vulnerable, que por supuesto es el principal que debe ir, pero no abarca al resto de la población, no hay información y difusión al resto de la población, y tampoco la página web, que es para el 100% de la población, no llega, no se conoce, es desconocida. Ahí hay bastante información para la familia, para la educación, para en los distintos estratos de edad de los niños. Entonces es como súper bueno, pero no hay difusión y no, tampoco abarca otros aspectos, por ejemplo, aspectos culturales, de deporte, de otras necesidades que tiene la población también, que es para que dijera que es realmente universal. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo en que es universal. No es universal, es para un sector y bastante bueno, tal vez para ese sector. Ojalá tuviera más difusión, pero no es para todos. Eso, gracias. Muchas gracias, Nidia. Ahí dejé el link en la página porque hay una caída que tiene que ser la del gobierno anterior y la actual, porque hay dos. Uno puede encontrar documentos, una que está bajada ya y esta otra que está actualizada, así que ahí se puede profundizar. Entonces, Susana, María Teresa, y comentaban por el chat exacto el tema de construcción debe ser universal. Somos todos ciudadanos de un país. Yo creo que el Chile Crece Contigo es una buena política pública, pero no tiene financiamiento y debería ser para todos. Y hay que considerar el actual tejido sociocultural, agrega Iván. Así que, Susana. Pucha. Ay, espérate. Ahí. No puedo. Ahí sí. Hola, ya. Bueno, mira, a nosotros nos tocó, yo soy de Aprojonji y participo y somos de Junji. Por lo tanto, estuvimos muy involucradas en un comienzo con la política del Chile Crece Contigo, siendo una muy buena política, de hecho fue como muy valorada a nivel latinoamericano, inclusive de otro, más amplio inclusive, porque era una política que no había en otros países y la verdad como política que atendía bueno, casi al 60% de los niños con más vulnerabilidad social, pero también como al 100% en términos de lo que es cobertura informativa, diría yo, porque tú tenías acceso y habían en ese tiempo esfuerzos, digamos, de poder tener sobre todo apoyos a la familia para poder tener competencias de habilidades para la familia, cuentos, etcétera, todo lo que es el desarrollo biopsicosocial. Pero posteriormente esto y además tenía que ver con la coordinación entre ministerios y yo creo que eso ha sido como una dificultad como que en un momento pudo zanjarse un poco, pero nunca fue tan fácil también, pero sí se logró, digamos, de que sí, si viene del Chile Crece Contigo, hay apertura, hay ingreso y todo, etcétera. El tema es que aquí también ha estado fracturado por los gobiernos de turno. Entonces esto no ha podido ser como tan sustentable y tan como más en profundidad, digamos, cómo estaba abarcada esta política. Ha dependido fundamentalmente de los gobiernos de turno, de las voluntades políticas, porque efectivamente esto también requiere fondos, no solamente lo que cada institución tiene, sino que también tienen que haber esfuerzos mayores para que efectivamente la política pueda dar resultados. Creo que quizá para un futuro gobierno esta política debiera ser como también considerada para poder evaluarla primero. Yo creo que es un periodo bueno para evaluarla, que la compañera decía del 2018,
Nosotros en un periodo del 2010 evaluamos cómo estaban haciendo las capacitaciones, cómo estaba funcionando los consultorios, y la verdad, muy mal. Entonces creo que sí es importante esta evaluación de la política para realmente ver en qué etapa está, cómo se puede fortalecer y para que efectivamente un poco cumplir con la propuesta de lo que ustedes estamos trabajando ahora, como el tema de los cuidados, que sean cuidados universales, etcétera. Así que creo que un desafío para nosotros en este momento el poder evaluar, el poder evaluar esta política. No puedo. Sí, muchas gracias, Susana. Bueno, María Teresa dice que en este momento no puede entregar su opinión, debe estar en alguna actividad. Leo otros comentarios: para que sea una política pública debe estar financiada para todo el país, y en ese sentido no cumple el objetivo la falta de voluntad de este gobierno. Ahí precisan que parte el 2008, pero si es una APP, que es no sé qué es una APP, de lo contrario sería un programa y lo habrían eliminado del horizonte. 2006 inicia en Chile. Algunos comentaban que se parece a una política que hay en Canadá, y acá Maite comenta que lo que pasa acá en cada gobierno refunda la república y se necesita funcionar como Estado. Bueno, compañeras, como para ir cerrando, primero agradecerles sus comentarios y su participación. A mí me parece que son ustedes las que más conocen sobre las políticas de cuidado y el cuidado que hoy día se desarrolla desde el Estado. Y yo creo que ustedes en ese sentido tienen que ser las protagonistas de un debate sobre qué entendemos como cuidado, sus dificultades, sus alcances y la construcción de un sistema. Y acá un poco el taller, la idea es ir compartiendo algunas claves conceptuales que, como ven, están desarrolladas en las distintas políticas. A quién van dirigidas, cuál es su alcance, está articulado o no está articulado, cuánta colaboración hay del Estado, a quiénes van dirigidas directamente. Entonces, la idea un poco es que podamos ir analizando con esos conceptos las mismas dimensiones que ustedes conocen en su trabajo. Entonces, en la sesión final, la idea es darle una vuelta a algunas propuestas que han aparecido a partir de esto que hemos ido identificando, que hay dificultades de financiamiento, alcance reducido o no, sigue feminizado, si no, y este debate, en definitiva, el debate que se va a abrir ahora, y creo que ahí ustedes tienen mucho que decir. Entonces la sesión 3, y ahí dejarlas invitadas al tiro para el 8, es para que podamos problematizar sobre las propuestas, y muchas que ya han sido planteadas desde la ICP, y que vayamos viendo también propuestas que hay sobre cómo armar un sistema de cuidado, y efectivamente la política Chile Crece Contigo ha sido una de las propuestas que ha aparecido, que esa se fortalezca, que se haga universal, que se densifique. Entonces por eso era importante también que la comentáramos, y buena que ustedes mismas muchas trabajen directamente en la política esta. Entonces agradecerles, no sé si Nayara quiere hacer algún comentario final. No, yo simplemente agradecerte, Camila, esta oportunidad. Tendremos mucho tiempo para seguir debatiendo. Son convocadas las interesadas en tratar de profundizar estas materias para poder discutirlas en sus organizaciones. Como dice Camila, ustedes son las que más saben de estos temas, y por lo tanto la primera invitación a involucrarse. Nosotros como ISP, con Fundación Nodo, estamos dando la posibilidad del escenario para empezar a discutir estos temas que son importantes y que no siempre las organizaciones consideran en sus agendas de trabajo, en sus agendas organizacionales. Creo que poner el cuidado en el centro también de estas discusiones, por supuesto que nos va a generar un país mucho más justo e igualitario, y esa es la perspectiva con la que intentamos caminar. No sé, tengo algunas palabras pedidas, no sé si es para despedirse o no. Yo simplemente me despido con esto y las dejo invitadas para el próximo 8 de noviembre, en esta misma hora y en este mismo canal, que lo consignen en sus agendas para que bloqueen este horario interesante, porque será además una sesión en la que ya vamos a concretizar todos estos conceptos que vimos en la primera sesión, esta revisión de algunos programas de política pública que tenemos en el país, y luego la perspectiva es mirar cómo esto lo bajamos a algo concreto, cómo reconstruimos esta organización social del cuidado que hemos venido hablando como ISP, y cómo intentamos incidir en la nueva Carta Magna. Sin más eso, si hay alguna urgencia que decir, yo dejaría hasta acá el seminario, Camila. Luz Marina entonces nos comenta. Luz Marina. Oye, muchas gracias. Sí,
Muchas gracias por esta sesión, ha sido muy fructífera e interesante. Quisiera agregarles y compartir un concepto más que lo puse en el chat, pero no alcanzaron a leer, era de que estas políticas públicas ya no deberían ser tales, sino que deberían ser políticas de Estado, que trasciendan a los gobiernos de turno para prolongar en el tiempo, con metas a mediano y largo plazo, no al gobierno de turno, porque ahí cambiaron los énfasis en el Chile Crece Contigo, que es un buen ejercicio para evaluar cómo se ha ido fortaleciendo o disminuyendo esta política pública. Entonces, un nuevo concepto que quiero incorporar a este debate es política de Estado. Muchas gracias. Gracias, Luz María. Y más allá que política de Estado, un sistema nacional del cuidado, para que simplemente la discusión sea el financiamiento y no necesariamente tener que refundar absolutamente todo.